Hace pocos días, un artículo que ha sido publicado en las redes de un estudio jurídico que ha sido publicado como parte de un análisis que ha realizado un abogado joven en Cochabamba, ha generado un debate intenso y se ha viralizado por todo el mundo, como ocurre con las redes sociales. Y nos ha llamado profundamente la atención una propuesta para ver cómo en el futuro se puede manejar el tema del voto rural y del voto urbano, cuál el peso que tiene uno frente al otro y si estamos o no a tiempo de plantear esto para las próximas elecciones. Son algunas de las preguntas que le vamos a realizar a don José Carlos Sánchez, él es abogado. Un gusto tenerlo acá, don José Carlos, gracias por haber aceptado esta invitación. Nos parece muy importante, don José Carlos, que usted pueda hablarnos sobre aquello que de pronto no sabemos acerca de la ley de asignación de escaños y aquella relación que tiene en el tema del voto rural y el voto urbano. Perfecto, buenas noches Mauricio, gracias por la invitación. Buenas noches a todos los espectadores de este programa Noche a Noche. A ver, ha estado corriendo el comentario y la noticia que existe una desproporción entre lo que valdría el voto rural y lo que vale el voto urbano. Entonces, han habido relaciones que se hacen en el Facebook, en las redes sociales, de 300 a 1, de 10 a 1, de 2 a 1. Entonces, en el estudio jurídico decidimos revisar la normativa y al revisar la normativa hemos encontrado algunos detalles. También revisando la prensa escrita y los medios de comunicación, se han encontrado comentarios de analistas políticos que dicen que no se puede hacer nada, ya porque hay un conjunto de leyes que bloquean, según ellos, que se pueda hacer algo con relación a este tema. Entonces hoy les voy a exponer una propuesta netamente jurídica en mi calidad de ciudadano y de abogado, sin ningún tinte político, simplemente para informar a la ciudadanía, ya que es mi deber también como ciudadano y como profesional abogado. Me parece importante ir en lo primero. ¿Hay alguna correlación entre el voto urbano y el voto rural? ¿O mucho de esto que se ha manifestado a través de las redes sociales es cierto? Una parte es cierta, porque en las redes sociales no se habla de los 130 diputados que van a la Asamblea Legislativa. En las redes sociales se está magnificando y se está diciendo, el voto rural elige muchos más diputados que el voto urbano. Entonces es bueno diferenciar lo que la ley establece. La ley establece que tienen que existir 70 diputados uninominales y el restante, los 60, son plurinominales. Entonces el análisis tiene que partir sobre los 70 diputados uninominales, que se dividen de la siguiente manera, y aquí es donde vamos a ver que sí tiene mucho de verdad ese rumor de que el voto por sectores vale más que el voto de otros sectores. Y es simple la relación. De 70 diputados, que se dividen en 70 circunscripciones, solamente 27 eligen las zonas urbanas. Los restantes 43 eligen las zonas rurales. Y también es cierto que los datos del INE, del último censo del año 2012, dicen que el 67.5% de la población está concentrada en el área urbana y el resto en el área rural. Entonces, si hacemos simple regla de 3, no hay relación. Es decir, que el sistema de elecciones proporcional no está siendo proporcional. O sea, el exigir que haya esa proporción y que exista una relación coherente no significa que se esté quitando que se estaría pretendiendo quitar la representación en la Asamblea Legislativa a ciertas zonas donde existe menos población. Igual tendrían por el sistema de proporción su representación en la Asamblea Legislativa para poder ser escuchados. Porque además dentro de esas 43 diputaciones uninominales existen por ley y de acuerdo a la Constitución 7 que son intocables y que se llaman las originarias indígenas. Entonces, entre las originarias indígenas y las diputaciones uninominales rurales hay 43 frente a 27 que hay en las zonas urbanas. Estamos hablando de que el 61.4% de las diputaciones uninominales
les corresponden esos escaños a la zona rural. Y solamente el 38.5% de los escaños uninominales a las zonas urbanas. Ahora, esa es la discusión, y en redes sociales y en medios de comunicación ha llegado hasta ahí el tema. Y cuando dicen cómo se podría corregir, cómo se podría modificar esto, no. Ahí salta la ley 421 del 7 de octubre del 2013, donde delimita las circunscripciones. Ahora vamos a pasar al análisis de las leyes, porque es importante para llegar a comprender la propuesta que hoy les voy a explicar, que existe esa 421, que es la última, ya que es la que delimita todas las circunscripciones de nuestro país. Pero existe la 026 del 30 de junio de 2010. También existe la 018 de 16 de junio de 2010. Entonces, con las leyes en la mano, les voy a hacer un análisis netamente jurídico de cómo ha sido el proceso histórico para llegar a este punto. Y además de ese proceso histórico, el camino que tendría que haber para tratar de modificar esta situación. La ley 018, en su artículo 24, inciso 10, que es ley de 16 de junio de 2010, plantea de manera expresa las atribuciones electorales del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a ir directamente a la atribución 10, del inciso 10 del artículo 24, que dice, y hay que prestar atención a lo que dice esa ley, delimitar las circunscripciones en los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato de alcance nacional. Delimitar las circunscripciones. Es decir, que la ley 018 le está otorgando la facultad al Tribunal Supremo Electoral de delimitar circunscripciones. Vean la fecha de esta ley 018, 16 de junio de 2010. Luego viene la ley del régimen electoral, ¿sí?, que concuerda plenamente con la que les acabo de explicar, que es de unos días después. Ha sido promulgada el 30 de junio de 2010 y es la 026, ley del régimen electoral. Tiene muchos artículos, es una ley mucho más amplia, pero el punto que me interesa que notemos es que en su artículo 50 habla de las circunscripciones electorales nuevamente. Las circunscripciones electorales son los límites que hay donde participan los votantes y eligen ese diputado uninominal por zonas en función a población y territorio. Entonces, en esta ley 026 dice que las circunscripciones electorales, para efecto de la elección de autoridades y representantes a nivel nacional, departamental, regional, municipal y de las autonomías indígenas, originario y campesinas, se establecen las siguientes circunscripciones electorales, y pasa a explicar todo, ¿no?, que se divide en 9 departamentos, todo lo que es de conocimiento público. Luego el 56 habla de la composición de la Cámara de Diputados. La distribución de los escaños, dice, será modificada por ley de Asamblea Legislativa. Bueno, todo eso dice la 026. Hasta ahí estamos bien. Con la 018 y la 026, la competencia era totalmente del Tribunal Supremo Electoral para el tema de las circunscripciones. Entonces ahí se delimitaban las reglas del juego y todos los límites de la población para escoger de dónde a dónde y cuántos habitantes. Pero el año 2013, el 7 de octubre, sale la ley 421, que es con la que hemos comenzado esta entrevista, y con tan solo 2 artículos modifica la competencia del Tribunal Supremo Electoral. Actualmente hay memes, hay todo, ¿no?, y le acusan al presidente de la Corte y le dicen, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no busca cómo igualar el voto? Sencillamente no puede hacerlo, porque la ley 421 le ha quitado esa competencia al Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral no puede modificar las circunscripciones uninominales. ¿Se puede modificar? Y 2, ¿a quién le correspondería? Perfecto. Todos coinciden en que tiene que ser la Asamblea Legislativa la que abrogue esta ley 421
para devolverle la competencia al Tribunal Supremo Electoral. Pero no han pensado en la otra opción, que es la propuesta que les vengo a hacer y para que la tengan en conocimiento y la analice la población. Vamos primero, antes de la propuesta, a la última ley, la 1266 del 24 de noviembre del 2019, por la que la presidenta Áñez, en el artículo 15 de esta ley, que es la ley del régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, de manera expresa sostiene: el proceso electoral se realizará con la delimitación de circunscripciones previamente publicada por el órgano electoral plurinacional en la gestión 2019. Es decir, que seguramente por un factor de tiempo tuvo que validar las circunscripciones de la anterior elección, que ha sido declarada nula. Entonces, en ese entendido, pues la 421 ha quedado incólume. La 421 donde, además, esa 421 modifica parcialmente la 026, repito, para quitarle la competencia al Tribunal Supremo Electoral en el tema de las circunscripciones. Ahora, ¿cómo se soluciona? La primera solución es la que ha estado circulando en medios de prensa. Es con otra ley de la Asamblea Legislativa. Pero es poco probable que en ese tiempo se logre. Y además con la configuración que hoy en día se tiene en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, entonces es un poco difícil que abroguen una ley que delimita de esa manera las circunscripciones rurales y las de la ciudad. Pero existe otra alternativa que no la he escuchado, entonces es bueno que se las explique ahora. El Código Procesal Constitucional sostiene que existe la acción de inconstitucionalidad abstracta, ¿ya? Y esa se encuentra en el artículo 74 de este código. ¿Qué es una acción de inconstitucionalidad abstracta? La acción abstracta de inconstitucionalidad se refiere a que se solicita al Tribunal Constitucional Plurinacional de manera directa, que está ubicado en la ciudad de Sucre, y se les dice: aquí hay una ley que es inconstitucional, y se fundamenta el por qué esa ley es inconstitucional. Entonces el Tribunal Constitucional, si admite esta acción, notificaría en este caso a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa en 15 días tendría que dar un informe, porque se estaría demandando la acción de inconstitucionalidad de la ley 421, que es de la que tanto hemos hablado y es la que delimita las circunscripciones. Entonces, con o sin respuesta de la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional tiene un plazo máximo de 45 días, de acuerdo a ley, para dictar una resolución. Es decir, tiene un plazo máximo de 45 días. El Tribunal Constitucional en sala plena podría dictar muchos días antes. Entonces, si nos fijamos la fecha en la que estamos y cuándo son las elecciones, y si esta idea se hubiese activado antes o incluso se activa de aquí a pocos días, podría funcionar, pero modificaría mucho el tablero de ajedrez. Y eso, bueno, no sé si lo verán bien los que están participando incluso en esta contienda electoral, que además han aceptado estas reglas, ¿verdad? Ahora, el tema de esta acción de inconstitucionalidad abstracta, ¿por qué no la podemos plantear ni tú ni yo, ningún ciudadano? Porque tiene su límite. Y el límite indica en el artículo 74 que las personas legitimadas y legitimados para interponer este recurso son la presidenta del Estado, cualquier miembro de la Asamblea Legislativa, es decir, cualquier senador o cualquier diputado, cualquier asambleísta legislativo departamental de las entidades autónomas territoriales o el defensor o defensora del pueblo. Es decir, tenemos 130 diputados, o sea, tenemos 130 opciones de personas que podrían plantear esta acción, si es que están en desacuerdo con la ley 421 con relación a las circunscripciones. Y tenemos 36 senadores que cualquiera de ellos podría plantear esta acción. ¿Cuántas personas tenemos ahí? Además de los defensores del pueblo y otras si no escuché mal, asambleístas departamentales. Sí. Bueno, o sea, tenemos muchas más opciones de personas que podrían plantear esto.
Ahora, ¿por qué no se hizo? Tal vez porque no se percataron de que podría existir esta posibilidad, ¿no? Ahora, vamos a analizar la ley 421. ¿Por qué digo que es inconstitucional y que procedería esta acción de inconstitucionalidad abstracta? Es sencillo. Revisando unos cuantos artículos de la Constitución Política del Estado, es de conocimiento general que cualquier ley del Estado que vaya en contra de la Constitución es inconstitucional, ¿sí? Entonces, pasemos por enumerar algunos principios que están en la Constitución, al artículo 208, parágrafo 1, que dice: el Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados. O sea, la Constitución le da la competencia al Tribunal Supremo Electoral de que sea el responsable de organizar elecciones. Y la palabra organizar, ¿qué enmarca? Todo, tiene que organizar las circunscripciones, tiene que organizar todo, pero la 421 le ha quitado esa potestad. Y entiendo, como mucha gente también, que la ley está por debajo de lo que dicta la Constitución. Por supuesto, y por eso es que el Código Procesal Constitucional y la Constitución tienen la acción de inconstitucionalidad abstracta en su artículo 74, para que la ciudadanía, por medio de sus representantes, diputados, senadores, etcétera, pueda reclamar leyes inconstitucionales. Ahora, técnicamente, no sé si usted conoce de esto o no, don José Carlos, o sea, ¿hay tiempo de reorganizar el mapa, el tablero electoral? Es un poco difícil, pero no es imposible. Depende de la voluntad del Tribunal Constitucional en caso de que se planteara este recurso. Y del Tribunal Electoral, porque más También, allá de que se le dé luz verde a esta propuesta que usted está planteando, también hay que ver cómo se puede reconfigurar ese mapa, ¿no? Exactamente, pero con esto les estoy demostrando que no era necesario esperar que hayan las elecciones para tratar de solucionar el problema. Hay una opción más que yo creo que puede ser un tema de debate nacional para que otros abogados también participen, aporten, y también cientistas políticos, ¿no? Porque yo aquí estoy hablando netamente de derecho. Sí, y es interesante porque muchos planteaban también que cualquier cambio que se haga tendría que aplicarse en las próximas elecciones, no en estas. Pero por la acción que usted ha explicado muy claramente en este programa hoy, esto podría ser aplicable para el proceso electoral del próximo 3 de mayo. Ahora, aquí hay un punto importante. ¿Cuáles son los efectos de esta acción de inconstitucionalidad? Sí. Los efectos están en el 78 del Código Procesal Constitucional. Y les voy a leer solamente el efecto que interesaría para el que plantee esa acción. Esa sentencia podrá declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley. Si declarara que esta ley 421 es inconstitucional, el efecto sería, según el inciso 3 del artículo 78, declarando la inconstitucionalidad total de una norma legal impugnada, tendrá efecto abrogatorio sobre ella. Ahora, aquí vamos a puntualizar para los que no son abogados. Efecto abrogatorio es que la totalidad de la ley deja de existir. ¿Y qué pasaría con la ley de la presidenta Áñez? En su artículo 15, donde dijo, y donde dice, y se está ejecutando, que las circunscripciones se mantienen. Causaría un efecto tácito derogatorio de su artículo 15. Y no le afectaría para nada a su ley de convocatoria de elecciones. Simplemente ganando ese recurso, se borra la 421 y se pasa la opción al Tribunal Supremo Electoral, como era hasta el año 2013, cuando sale la 421, para que pueda delinear la cancha, como dice la Constitución Política del Estado y como manda la 026 y la 018. Bueno, es un tema muy interesante. El debate que ha generado usted en redes sociales es increíble. Ahora la pregunta está ahí. ¿Qué harán nuestras autoridades, diputados, senadores, representantes de la Defensoría del Pueblo, defensor del pueblo en este caso, asambleístas departamentales? Porque, bueno, ustedes sabrán si el tema amerita o no estas acciones de manera inmediata, pensando en las elecciones del 3 de mayo. Esa propuesta nosotros la hemos puesto en pantalla y la dejamos ahí para el análisis, para el estudio, para el debate de todos los actores, de la ciudadanía, de los políticos, los partidos, las autoridades. Don José Carlos, gracias. Le agradezco mucho por haber aceptado hacer esta reflexión, hacer este análisis, como usted lo ha mencionado en muchas oportunidades, estrictamente jurídico. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gusto.
Bueno.